Hola, antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, regálame un like o déjame algún comentario, eso me ayudaría mucho. No olvides activar la campanita para que siempre recibas notificaciones cuando se suba un nuevo video. Comencemos. Tercera jornada. Comienza la tercera jornada del Decamerón, en la que se habla, bajo el gobierno de Neifile, sobre alguien que hubiera conseguido con industria alguna cosa muy deseada o alguna perdida recuperase. La aurora empezaba ya a convertirse de bermeja en anaranjada por la aproximación del sol cuando el domingo, levantada la reina, y hecho levantar a su compañía, y habiendo mandado ya el senescal buen espacio por delante al lugar donde debían ir muchas de las cosas oportunas, y quien allí preparase lo que era necesario, viendo ya a la reina en camino, prestamente haciendo cargar todas las demás cosas, como si de allí levantasen el campo, se fue con los bagajes, dejando a los sirvientes junto a las señoras y los señores. La reina, pues, con lento paso, acompañada y seguida por sus damas y los tres jóvenes, guiada por el canto de quién sabe si 20 ruiseñores y otros tantos pájaros, por un sendero no muy frecuentado más lleno de verdes hierbecillas y de flores que al sol que llegaba todas empezaban a abrirse, tomó el camino hacia occidente, y charlando y bromeando y riendo con su compañía, sin haber andado más de 2000 pasos, bastante antes de que mediada la hora de tercia, estuviese, a una hermosísima y rica mansión que un tanto levantada sobre el suelo en un cerro estaba, les hubo conducido. Entrados en la cual y andando por todas partes, y habiendo visto las grandes salas, las limpias y adornadas alcobas debidamente abastecidas de todo lo que a una alcoba corresponde, sumamente la alabaron y reputaron a su dueño por magnífico. Después, bajando abajo, y viendo el amplísimo y alegre patio, las bodegas llenas de óptimos vinos y el agua fresquísima y abundante que de allí manaba, más aún lo alabaron. De allí, como deseosos de reposo en una galería desde donde todo el patio se señoreaba, estando todas las cosas llenas de las flores que el tiempo daba y de ramas, sentándose, vino el discreto senescal, y con exquisitos dulces y óptimos vinos los recibió y confortó. Después de lo cual, haciendo abrir un jardín contiguo al palacio, allí, que estaba todo cercado por un muro, entraron, y pareciéndoles a primera vista de maravillosa belleza todo el conjunto, más atentamente empezaron a mirar sus partes. Tenía a su alrededor y por la mitad en bastantes partes paseos amplísimos, rectos como caminos y cubiertos por un emparrado que gran aspecto tenía de ir aquel año a dar muchas uvas, y todo florido entonces esparcía tan gran olor que, mezclado con el de muchas otras cosas que por el jardín olían, les parecía estar entre todos los aromas nacidos en el oriente. Los lados de los cuales paseos todos por rosales blancos y bermejos y por jazmines estaban casi cubiertos, por las cuales cosas, no ya de mañana sino cuando el sol estuviese más alto, bajo olorosas y deleitables sombras, sin ser tocado por él, se podía andar por ellos. Cuántas y cuáles y cómo estaban ordenadas las plantas que había en aquel lugar sería largo de contar, pero no hay ninguna estimable que en nuestro clima se dé, que no hubiese allí abundantemente. En mitad del cual, lo que no es menos digno de lo que otra cosa que allí hubiera sino mucho más, había un prado de menudísima hierba y tan verde que casi parecía negra, pintado todo de 1000 variedades de flores, cercado en torno por verdísimos y erguidos naranjos y por cedros, los cuales, teniendo frutos, los viejos y los nuevos, flores todavía, no solamente con sombra amable a los ojos sino también al olfato lisonjeaban. En medio del tal prado había una fuente de mármol blanquísimo y con maravillosas figuras esculpidas. Allí dentro, no sé si natural o artificiosa, por una estatua que sobre una columna en el medio de aquella estaba en pie, arrojaba tanta agua y tan alta hacia el cielo, que luego no sin deleitable sonido sobre la clarísima fuente volvía a caer, que hubiera hecho mover al menos un molino. La que después, aquella, digo, que sobrepasaba el borde de la fuente, por vía oculta salía del pradecillo y por canalillos asaz bellos y artificiosamente hechos, fuera de aquello haciéndose ya manifiesta. Todo lo rodeaba, y allí por canalillos semejantes por todas las partes del jardín discurría, recogiéndose últimamente en una parte por donde había salido del hermoso jardín, y de allí, descendiendo clarísima hacia el llano antes de llegar a él, con grandísima fuerza y con no poca utilidad para su dueño, hacía dar vueltas a 2 molinos. Al ver este jardín, su bello orden, las plantas y la fuente con los arroyuelos procedentes de ella, tanto agradó a todas las mujeres y a los 3 jóvenes, que todos comenzaron a afirmar que, si se pudiera hacer un paraíso en la tierra,
no sabrían qué otra forma sino aquella del jardín pudiera dársele, ni pensar, además de aquellas, qué belleza podría añadírsele. Paseando, pues, contentísimos por allí, haciéndose bellísimas guirnaldas de varias ramas de árboles, oyendo siempre unos 20 modos de cantos de pájaros como si contendiesen el uno con el otro en el cantar, se apercibieron de una deleitosa belleza de que, sorprendidos por las demás, no se habían todavía apercibido. Vieron que el jardín estaba lleno de 100 especies de hermosos animales, y enseñándoselos uno al otro, de una parte salir conejos, por otra correr liebres, y donde yacer cabritillos, y en algunas estar paciendo cervatillos vieron, y además de estos, otras muchas clases de animales inofensivos, cada uno a su agrado, como domesticados, y recreándose, las cuales cosas, a los otros placeres, mucho mayor placer sumaron. Pero luego de que mucho hubieron andado, viendo ora esta cosa ora aquella, habiendo hecho poner las mesas alrededor de la hermosa fuente, y cantando allí primero 6 cancioncillas y danzando algunos bailes, cuando agradó a la reina se pusieron a comer, y servidos con grandísimo y bueno y reposado orden, y con buenas y delicadas viandas. Más alegres se levantaron y a las tonadas y a los cantos y a los bailes volvieron a darse hasta que a la reina, por el calor que había sobrevenido, pareció hora de que a quien le agradase, se fuera a acostar. Y algunos se fueron y algunos, vencidos por la belleza del lugar, irse no quisieron, sino que quedándose allí, quien a leer libros de caballerías, quien a jugar al ajedrez y quien a las tablas, mientras los otros dormían, se dedicaron. Pero luego de que pasó la hora de nona, todos se levantaron y habiéndose refrescado el rostro con la fresca agua, en el prado, como plugo a la reina, viniendo cerca de la fuente, y en el según la manera acostumbrada sentándose, se pusieron a esperar contar sus historias sobre la materia propuesta por la reina. De los que el primero a quien la reina dio el encargo fue a Filóstrato, que comenzó de esta guisa. Novela primera. Maceto de Lamporecchio se hace el mudo y entra como hortelano en un monasterio de mujeres, que porfían en acostarse con él. Hermosísimas señoras, bastantes hombres y mujeres hay que son tan necios que creen demasiado confiadamente que cuando a una joven se le ponen en la cabeza las tocas blancas y sobre los hombros se le echa la cogulla negra, que deja de ser mujer, y ya no siente los femeninos apetitos, como si se la hubiese convertido en piedra al hacerla monja. Y si por acaso algo oyen contra esa creencia suya, tanto se enojan cuanto si se hubiera cometido un grandísimo y criminal pecado contra natura, no pensando ni teniéndose en consideración a sí mismos, a quienes la plena libertad de hacer lo que quieran no puede saciar, ni tampoco al gran poder del ocio y la soledad. Y semejantemente hay todavía muchos que creen demasiado confiadamente que la asada y la pala y las comidas vastas y las incomodidades quitan por completo a los labradores los apetitos concupiscentes y los hacen vastísimos de inteligencia y astucia. Pero cuán engañados están cuantos así creen me complace, puesto que la reina me lo ha mandado, sin salirme de lo propuesto por ella, demostraros más claramente con una pequeña historieta. En esta comarca nuestra hubo y todavía hay un monasterio de mujeres, muy famoso por su santidad, que no nombraré por no disminuir en nada su fama, en el cual, no hace mucho tiempo, no habiendo entonces más que 8 señoras con una abadesa, y todas jóvenes, había un buen hombrecillo hortelano de un hermosísimo jardín suyo que, no contentándose con el salario, pidiendo la cuenta al mayordomo de las monjas, a Lamporecchio, de donde era, se volvió. Allí, entre los demás que alegremente le recibieron, había un joven labrador fuerte y robusto, y para villano hermoso en su persona, cuyo nombre era Maceto, y le preguntó dónde había estado tanto tiempo. El buen hombre, que se llamaba Nuto, se lo dijo, al cual, Maceto le preguntó a qué atendía en el monasterio. Al que Nuto repuso: yo trabajaba en un jardín suyo hermoso y grande, y además de esto, iba alguna vez al bosque por leña, traía agua y hacía otros tales servicios, pero las señoras me daban tan poco salario que apenas podía pagarme los zapatos. Y además de esto, son todas jóvenes y parece que tienen el diablo en el cuerpo, que no se hace nada a su gusto. Así, cuando yo trabajaba alguna vez en el huerto, una decía: pon esto aquí, y la otra: pon aquí aquello, y otra me quitaba la azada de la mano y decía: esto no está bien, y me daba tanto coraje que dejaba el laboreo y me iba del huerto, así que, entre por una cosa y la otra, no quise estarme más y me he venido. Y me pidió su mayordomo, cuando me vine, que si tenía alguien a mano que entendiera en aquello, que se lo mandase, y se lo prometí,
pero así le guarde Dios los riñones que ni buscaré ni le mandaré a nadie. A Maceto, oyendo las palabras de Nuto, le vino al ánimo un deseo tan grande de estar con estas monjas que todo se derretía comprendiendo por las palabras de Nuto que podría conseguir algo de lo que deseaba. Y considerando que no lo conseguiría si decía algo a Nuto, le dijo: «Ah, qué bien has hecho en venirte. ¿Qué es un hombre entre mujeres? Mejor estaría con diablos, de 7 veces 6 no saben lo que ellas mismas quieren». Pero luego, terminada su conversación, empezó Maceto a pensar qué camino debía seguir para poder estar con ellas, y conociendo que sabía hacer bien los trabajos que Nuto hacía, no temió perderlo por aquello, pero temió no ser admitido porque era demasiado joven y aparente. Por lo que, dando vueltas a muchas cosas, pensó: «El lugar es bastante alejado de aquí y nadie me conoce allí, si sé fingir que soy mudo, por cierto que me admitirán». Y deteniéndose en aquel pensamiento, con una segura al hombro, sin decir a nadie a dónde fuese, a guisa de un hombre pobre se fue al monasterio, donde, llegado, entró dentro y por ventura encontró al mayordomo en el patio, a quien, haciendo gestos como hacen los mudos, mostró que le pedía de comer por amor de Dios y que él, si lo necesitaba, le partiría la leña. El mayordomo le dio de comer de buena gana, y luego de ello le puso delante de algunos troncos que Nuto no había podido partir, los que que era fortísimo, en un momento hizo pedazos. El mayordomo, que necesitaba ir al bosque, lo llevó consigo y allí le hizo cortar leña, después de lo que, poniéndole el asno delante, por señas le dio a entender que lo llevase a casa. Él lo hizo muy bien, por lo que el mayordomo, haciéndole hacer ciertos trabajos que le eran necesarios, más días quiso tenerlo, de los cuales sucedió que un día la abadesa lo vio, y preguntó al mayordomo quién era. El cual le dijo: «Señora, es un pobre hombre mudo y sordo, que vino uno de estos días a por limosna, así que le he hecho un favor, y le he hecho hacer bastantes cosas de que había necesidad. Si supiese labrar un huerto y quisiera quedarse, creo estaríamos bien servidos, porque él lo necesita, y es fuerte, y se podría hacer de él lo que se quisiera. Y además de esto no tendríais que preocuparos de que gastase bromas a vuestras jóvenes». Al que dijo la abadesa: «Por Dios que dices verdad, entérate si sabe labrar e ingéniate en retenerlo, dale unos pares de escarpines, algún capisallo viejo, y halágalo, haz el mimos, dale bien de comer». El mayordomo dijo que lo haría. Maceto no estaba muy lejos, pero fingiendo barrer el patio oía todas estas palabras y se decía: «Si me metéis ahí dentro, os labraré el huerto tan bien como nunca os fue labrado». Ahora, habiendo el mayordomo visto que sabía óptimamente labrar y preguntándole por señas si quería quedarse aquí, y éste por señas respondiéndole que quería hacer lo que él quisiese, habiéndolo admitido, le mandó que labrase el huerto y le enseñó lo que tenía que hacer. Luego se fue a otros asuntos del monasterio y lo dejó. El cual, labrando un día tras otro, las monjas empezaron a molestarle y a ponerlo en canciones, como muchas veces sucede que otros hacen a los mudos, y le decían las palabras más malvadas del mundo no creyendo ser oídas por él, y la abadesa que tal vez juzgaba que el tan sin cola estaba como sin habla, de ello poco o nada se preocupaba. Pero sucedió que habiendo trabajado un día mucho y estando descansando, 2 monjas que andaban por el jardín se acercaron a donde estaba, y empezaron a mirarle mientras él fingía dormir. Por lo que una de ellas, que era algo más decidida, dijo a la otra: «Si creyese que me guardabas el secreto te diría un pensamiento que he tenido muchas veces, que tal vez a ti también podría agradarte». La otra repuso: «Habla con confianza, que por cierto no lo diré nunca a nadie». Entonces la decidida comenzó: «No sé si has pensado cuán estrictamente vivimos y que aquí nunca ha entrado un hombre sino el mayordomo, que es viejo, y mudo. Y muchas veces he oído decir a muchas mujeres que han venido a vernos que todas las dulzuras del mundo son una broma con relación a aquella de unirse la mujer al hombre. Por lo que muchas veces me ha venido al ánimo, puesto que con otro no puedo, probar con este mudo si es así, y este es lo mejor del mundo para ello porque, aunque quisiera, no podría ni sabría contarlo. Ya ves que es un mozo tonto, más crecido que con juicio. Con gusto oiré lo que te parece de esto». «Ay», dijo la otra, «¿qué es lo que dices?».
¿no sabes que hemos prometido nuestra virginidad a Dios? Oh, dijo ella, cuántas cosas se le prometen todos los días de las que no se cumple ninguna. Si se lo hemos prometido, que sea otra u otras quienes cumplan la promesa. A lo que la compañera dijo: ¿y si nos quedásemos grávidas, qué iba a pasar? Entonces aquella dijo: empiezas a pensar en el mal antes de que te llegue. Si sucediere, entonces pensaremos en ello. Podrían hacerse 1000 cosas de manera que nunca se sepa, siempre que nosotras mismas no lo digamos. Esta, oyendo esto, teniendo más ganas que la otra de probar qué animal era el hombre, dijo: pues bien, ¿qué haremos? A quien aquella repuso: ¿ves que va a ser nona? Creo que las Ors están todas durmiendo menos nosotras. Miremos por el huerto a ver si hay alguien, y si no hay nadie, ¿qué vamos a hacer sino cogerlo de la mano y llevarlo a la cabaña donde se refugia cuando llueve, y allí una se queda dentro con él y la otra hace guardia? Es tan tonto que se acomodará a lo que queremos. Maceto oía todo este razonamiento, y dispuesto a obedecer, no esperaba sino ser tomado por una de ellas. Ellas, mirando bien por todas partes y viendo que desde ninguna podían ser vistas, aproximándose la que había iniciado la conversación a Maceto, le despertó y el incontinenti se puso en pie, por lo que ella con gestos halagadores le cogió de la mano, y él dando sus tontas risotadas, lo llevó a la cabaña, donde Maceto, sin hacerse mucho rogar, hizo lo que ella quería. La cual, como leal compañera, habiendo obtenido lo que quería, dejó el lugar a la otra, y Maceto, siempre mostrándose simple, hacía lo que ellas querían, por lo que antes de irse de allí, más de una vez quiso cada una probar cómo cabalgaba el mudo, y luego, hablando entre ellas muchas veces, decían que en verdad aquello era tan dulce cosa, y más, como habían oído, y buscando los momentos oportunos, con el mudo iban a juguetear. Sucedió un día que una compañera suya, desde una ventana de su celda se apercibió del tejemaneje, y se lo enseñó a otras dos, y primero tomaron la decisión de acusarlas a la abadesa, pero después, cambiando de parecer y puestas de acuerdo con aquellas, en participantes con ellas se convirtieron del poder de Maceto, a las cuales, las otras tres, por diversos accidentes, hicieron compañía en varias ocasiones. Por último, la abadesa, que todavía no se había dado cuenta de estas cosas, paseando un día sola por el jardín, siendo grande el calor, se encontró a Maceto, el cual con poco trabajo se cansaba durante el día por el demasiado cabalgar de la noche, que se había dormido echado a la sombra de un almendro, y habiéndole el viento levantado las ropas, todo al descubierto estaba. Lo cual mirando la señora y viéndose sola, cayó en aquel mismo apetito en que habían caído sus monjitas, y despertando a Maceto, a su alcoba se lo llevó, donde varios días, con gran quejumbre de las monjas porque el hortelano no venía a labrar el huerto, lo tuvo, probando y volviendo a probar aquella dulzura que antes solía censurar ante las otras. Por último, mandándole de su alcoba a la habitación de él y requiriéndole con mucha frecuencia y queriendo de él más de una parte, no pudiendo Maceto satisfacer a tantas, pensó que de su mudez si duraba más podría venirle gran daño, y por ello una noche, estando con la abadesa, roto el frenillo, empezó a decir: señora, he oído que un gallo basta a 10 gallinas, pero que 10 hombres pueden mal y con trabajo satisfacer a una mujer, y yo que tengo que servir a 9, en lo que por nada del mundo podré aguantarlo, pues que he venido a tal, por lo que hasta ahora he hecho, que no puedo hacer ni poco ni mucho, y por ello, o me dejáis irme con Dios o le encontráis un arreglo a esto. La señora, oyendo hablar a este a quien tenía por mudo, toda se pasmó, y dijo: ¿qué es esto? Creía que eras mudo. Señora, dijo Maceto, si lo era pero no de nacimiento, sino por una enfermedad que me quitó el habla, y por primera vez esta noche siento que me ha sido restituida, por lo que alabo a Dios cuanto puedo. La señora lo creyó y le preguntó qué quería decir aquello de que a 9 tenía que servir. Maceto le dijo lo que pasaba, lo que oyendo la abadesa, se dio cuenta de que no había monja que no fuese mucho más sabia que ella, por lo que, como discreta, sin dejar irse a Maceto, se dispuso a llegar con sus monjas a un entendimiento en estos asuntos, para que por Maceto no fuese vituperado el monasterio. Y habiendo por aquellos días muerto el mayordomo, de común acuerdo, haciéndose manifiesto en todas lo que a espaldas de todas se había estado haciendo,
con placer de Maceto hicieron de manera que las gentes de los alrededores creyeran que por sus oraciones y por los méritos del santo a quien estaba dedicado el monasterio, a Maceto, que había sido mudo largo tiempo, le había sido restituida el habla, y le hicieron mayordomo, y de tal modo se repartieron sus trabajos que pudo soportarlos. Y en ellos bastantes monaguillos engendró, pero con tal discreción se procedió en esto que nada llegó a saberse hasta después de la muerte de la abadesa, estando ya Maceto viejo y deseoso de volver rico a su casa, lo que, cuando se supo, fácilmente lo consiguió. Así, pues, Maceto, viejo, padre y rico, sin tener el trabajo de alimentar a sus hijos ni pagar sus gastos, por su astucia. Habiendo sabido bien proveer a su juventud, al lugar de donde había salido con una segura al hombro, volvió, afirmando que así trataba Cristo a quien le ponía los cuernos sobre la guirnalda. Novela segunda. Un palafrenero yace con la mujer del rey Agilulfo, de lo que Agilulfo sin decir nada se apercibe, lo encuentra y le corta el pelo, el tonsurado a todos los demás tonsura y así se salva de lo que le amenaza. Habiendo llegado el fin de la historia de Filóstrato, con la que algún veces se habían sonrojado un poco las señoras y algunas otras se habían reído, plugo a la reina que Pampinea siguiese novelando, la cual, comenzando con sonriente gesto, dijo: hay algunos tan poco discretos al querer mostrar que conocen y sienten lo que no les conviene saber, que algunas veces, con esto, al castigar las desapercibidas faltas de otros, creen que su vergüenza menguan cuando por el contrario la acrecientan infinitamente, y que esto es verdad, por medio de su contrario, mostrándoos la astucia de alguien quizá tenido por de menos valor que Maceto contra la prudencia de un valeroso rey. Lindas señoras, entiendo que será demostrado por mí, Agilulfo, rey de los longobardos, así como sus predecesores habían hecho, en Pavia, ciudad de la Lombardía, estableció la sede de su reino, habiendo tomado por mujer a Teudelinga, que había quedado viuda de Auctari, que también había sido rey de los longobardos, la cual era hermosísima mujer, muy sabia y honesta, pero desventurada en amores. Y estando por el valor y el juicio de este rey Agilulfo las cosas de los longobardos prósperas y en paz, sucedió que un palafrenero de dicha reina, hombre de vilísima condición por su nacimiento pero por otras cosas mucho mejor de lo que correspondía a tal vil menester, y en su persona hermoso y alto como era el rey, se enamoró desmesuradamente de la reina, y porque su bajo estado no le quitaba la comprensión de que este amor suyo estaba fuera de toda conveniencia, como sabio, a nadie lo descubría, ni aun en la mirada se atrevía a descubrirlo. Y aunque sin ninguna esperanza viviese de poder agradarla nunca, se gloriaba consigo sin embargo de haber puesto sus pensamientos en alta parte, y como quien todo ardía en amoroso fuego, diligentemente hacía, más que cualquier otro de sus compañeros, todas las cosas que debían agradar a la reina. Por lo que sucedía que la reina, cuando tenía que montar a caballo, con más gusto cabalgaba en el palafrén cuidado por este que por algún otro, lo que, cuando sucedía, éste se lo tomaba como grandísimo favor, y nunca del estribo se le apartaba, teniéndose por feliz solo con poder tocarle las ropas. Pero como vemos suceder con mucha frecuencia que cuanto disminuye la esperanza, tanto se hace mayor el amor, así sucedía con el pobre palafrenero, mientras dolorosísimo le era poder soportar el gran deseo tan ocultamente como lo hacía, no siendo ayudado por ninguna esperanza, y muchas veces, no pudiendo desligarse de este amor, deliberó morir. Y pensando de este modo, tomó el partido de querer recibir esta muerte por alguna cosa por la que le pareciese que moría por el amor que a la reina había tenido y tenía, y esta cosa se propuso que fuera tal que en ella tentase la fortuna de poder en todo o en parte conseguir su deseo. Y no se dio a decir palabras a la reina o a por cartas hacerle saber su amor, que sabía que en vano diría o escribiría, sino a querer probar si con astucia podría acostarse con la reina, y no otra astucia ni vía había sino encontrar el modo de que, como si fuese el rey, que sabía que no se acostaba con ella de continuo, pudiera llegar a ella y entrar en su cámara. Por lo que, para ver en qué manera y qué hábito el rey, cuando iba a estar con ella, iba, muchas veces por la noche en una gran sala del palacio del rey, que estaba en medio entre la cámara del rey y de la reina, se escondió, y una noche, entre otras, vio al rey salir de su cámara envuelto en un gran manto y tener en una mano una pequeña antorcha encendida y en la otra una varita, e ir a la cámara de la reina, y, sin decir nada, golpear una vez o dos la puerta de la cámara con aquella varita, e incontinenti serle abierto y quitarle de la mano la antorcha. La cual cosa vista, y semejantemente viéndolo retornar, pensó que debía hacer el otro tanto,
y encontrando modo de tener un manto semejante a aquel que había visto al rey, y una antorcha y estaca, y lavándose primero bien en un caldero, para que no fuese a molestar a la reina el olor del estiércol, y la hiciese darse cuenta del engaño, con estas cosas, como acostumbraba, en la gran sala se escondió. Y sintiendo que ya en todas partes dormían, y pareciéndole tiempo o de dar efecto a su deseo o de hacer camino con alta razón a la deseada muerte, haciendo con la piedra y el eslabón que había llevado consigo un poco de fuego, encendió su antorcha, y oculto y envuelto en el manto se fue a la puerta de la cámara y 2 veces la golpeó con la varita. La cámara por una camarera toda somnolienta fue abierta y la luz cogida y ocultada, donde él, sin decir cosa alguna, pasado dentro de la cortina y dejado el manto, se metió en primera cama donde la reina dormía. Y tomándola deseosamente en brazos, mostrándose airado porque sabía que era costumbre del rey que no quería oír ninguna cosa cuando airado estaba, muchas veces carnalmente conoció a la reina. Y aunque doloroso le pareciese partir, temiendo que la demasiada demora le fuese ocasión de convertir en tristeza el deleite tenido, se levantó y tomando su manto y la luz, sin decir nada se fue, y lo antes que pudo se volvió a su cama. Y apenas podía estar en ella cuando el rey, levantándose, se fue a la cámara de la reina, de lo que ella se maravilló mucho, y habiendo él entrado en el lecho y saludándola alegremente, ella, de su alegría tomando valor, dijo: «Oh, señor mío, ¿qué novedad hay esta noche? Os habéis partido de muy poco y más de lo acostumbrado habéis tomado placer de mí, y tan pronto volvéis a empezar. Cuidaos de lo que hacéis». El rey, al oír estas palabras, súbitamente presumió que la reina, por la semejanza de las costumbres y de la persona había sido engañada, pero, como sabio, súbitamente pensó, pues vio que la reina no se había dado cuenta ni nadie más, que no quería hacerla caer en la cuenta, lo que muchos necios no hubieran hecho, sino que habrían dicho: «No he sido yo, ¿quién fue quien estuvo aquí? ¿Cómo fue, quién ha venido?». De lo que habrían nacido muchas cosas por las que sin razón habrían contristado a la señora y dado materia de desear otra vez lo que ya había sentido, y aquello, que callándolo no podía traerle ninguna vergüenza, diciéndolo le habría traído vituperio, le contestó entonces el rey, más en el pensamiento que en el rostro o las palabras airado: «Señora, ¿no os parezco hombre de poder haber estado otra vez y volver además esta?». A lo que la dama contestó: «Señor mío, sí, pero yo os ruego que miréis por vuestra salud». Entonces el rey dijo: «Y que me place seguir vuestro consejo, y esta vez sin deras más empacho voy a volverme». Y teniendo ya el ánimo lleno de ira y de rencor por lo que veía que le habían hecho, volviendo a tomar su manto se fue de la cámara y quiso encontrar silenciosamente quien había hecho aquello, imaginando que debía ser de la casa, y que cualquiera que fuese no habría podido salir de ella. Cogiendo, pues, una pequeñísima luz en una linternilla se fue a una larguísima habitación que en su palacio había sobre las cuadras de los caballos, en la cual casi toda su servidumbre dormía en diversas camas, y juzgando que a quienquiera que hubiese hecho aquello que la dama decía, no se le habría podido todavía reposar el pulso y el latido del corazón por el prolongado afán, empezando por uno de los extremos de la habitación, empezó a ir tocándoles el pecho a todos, para saber si les latía el corazón con fuerza. Como sucediese que todos dormían profundamente, el que con la reina había estado, no dormía todavía, por la cual cosa, viendo venir al rey, y dándose cuenta de lo que andaba buscando, fuertemente empezó a temblar, tanto que el golpear del pecho que tenía por el cansancio fue aumentado por el miedo, y dándose cuenta firmemente de que, si el rey se apercibía de aquello, sin tardanza le haría morir. Y aunque varias cosas que podría hacerle pasaron por la cabeza, viendo sin embargo al rey sin ninguna arma, deliberó hacerse el dormido y esperar lo que el rey hiciese. Habiendo, pues, el rey a muchos buscado, y no encontrando a ninguno a quien juzgase haber sido aquel, llegó a éste, y notando que le latía fuertemente el corazón, se dijo: «Este es aquel». Pero como quien nada de lo que quería hacer entendía que se supiese, no le hizo otra cosa sino que, con un par de tijerillas que había llevado, le cortó un poco de uno de los lados los cabellos, que en aquel tiempo se llevaban larguísimos, para por aquella señal reconocerlo la mañana siguiente. Y hecho esto, se volvió a su cámara. Que todo aquello había sentido, como quien era malicioso, claramente se dio cuenta de por qué había sido señalado, por lo que, sin esperar un momento, se levantó, y encontrando un par de tijerillas,
de las que por ventura había un par en la cuadra para el servicio de los caballos, cautamente dirigiéndose a cuantos en aquella habitación dormían. A todos de manera igual sobre las orejas les cortó el pelo, y hecho esto, sin que le oyeran, se volvió a dormir. El rey, levantado por la mañana, mandó que, antes que las puertas del palacio se abriesen, toda su servidumbre viniese ante él, y así se hizo. A todos los cuales, estando delante de él sin nada en la cabeza, empezó a mirar para reconocer al que él había tonsurado, y viendo a la mayoría de ellos con los cabellos de un mismo modo cortados, se maravilló, y se dijo: aquel a quien estoy buscando, aunque de baja condición sea, bien muestra ser hombre de alto ingenio. Luego, viendo que sin divulgarlo no podía encontrar al que buscaba, dispuesto a no querer por una pequeña venganza cubrirse de gran vergüenza, solo con unas palabras le plugo amonestarlo y mostrarle que se había dado cuenta de lo ocurrido, y volviéndose a todos, dijo: quien lo hizo que no lo haga más, e idos con Dios. Otra habría querido darle suplicio, martirizarlo, interrogarle y preguntarle, y al hacerlo habría descubierto lo que cualquiera debe tratar de ocultar, y al ponerse al descubierto, aunque se hubiera vengado cumplidamente, no menguado sino mucho habría aumentado su vergüenza y manchado el honor de su mujer. Los que aquellas palabras oyeron se maravillaron y largamente dilucidaron entre sí qué habría querido decir el rey con aquello, pero no hubo ninguno que lo entendiese sino solo aquel a quien tocaba. El cual, como sabio, nunca, en vida del rey lo descubrió, ni nunca más su vida con tal acción fió a la fortuna. Novela tercera. Bajo especie de confesión y de purísima conciencia una señora enamorada de un joven induce a un grave fraile, sin darse él cuenta, a hallar la manera de que el placer de ella tuviese entero cumplimiento. Callaba ya Pampinea, y ya la osadía y la cautela del palafrenero había sido alabada por muchos de ellos, y semejantemente el buen juicio del rey, cuando la reina, volviéndose hacia Filomena, le ordenó continuar, por lo cual Filomena, graciosamente comenzó a hablar así: yo entiendo contaros una burla que fue muy justamente hecha por una hermosa señora a un grave fraile, que tanto más a todo seglar agrada cuanto que estos, la mayoría estupidísimos y hombres de extrañas maneras y costumbres, se creen que más que los otros en todas las cosas valen y saben, cuando son de mucho menor valor, como quienes por vileza de ánimo, no teniendo inventiva para sustentarse como los demás hombres, se refugian donde puedan tener que comer, como el puerco. La que, oh amables señoras, os contaré no solo por obedecer la orden impuesta sino también para advertiros de que también los religiosos, a quienes nosotras, sobremanera crédulas, demasiada fe prestamos, pueden ser y son algunas veces, no ya por los hombres sino por algunas de nosotras, sagazmente burlados. En nuestra ciudad, más llena de engaños que de amor o lealtad, no hace todavía muchos años, hubo una noble señora adornada de belleza y de costumbres, con alteza de ánimo y con sutiles agudezas tan dotada como la que más por la naturaleza, cuyo nombre, ni tampoco ninguno otro que pertenezca a la presente historia, aunque yo lo sepa, no entiendo descubrir porque todavía viven algunos que se llenarían por ello de indignación cuando con risa se debe hablar de ello. Esta, pues, viéndose nacida de alto linaje y casada con un artesano lanero porque era riquísimo, no pudiendo deponer el desdén de su ánimo según el cual estimaba que ningún hombre de baja condición, por riquísimo que fuese, era digno de mujer noble, y viéndole a él, además, con todas sus riquezas, no ser capaz de nada sino de saber distinguir una mezcla o hacer urdir una tela, o una hilandera disputar sobre lo hilado, se propuso no querer de ninguna manera sus abrazos sino cuando no pudiera negárselos, sino encontrar a alguien a su gusto que le pareciese más digno de ellos que el lanero. Y enamoróse de un muy valeroso hombre y de mediana edad tanto que, el día que no lo veía no podía pasar la noche siguiente sin sentimiento, pero el hombre de pro, no dándose cuenta de aquello, nada se preocupaba, y ella, que muy cauta era, ni por embajada de ninguna mujer ni por carta osaba hacérselo saber, temiendo que podrían sobrevenir posibles peligros. Y dándose cuenta que aquel frecuentaba mucho a un religioso que, aunque fuera zopenco y obtuso, no dejaba de tener fama entre todos de hombre de mucha valía porque era de santísima vida, juzgó que aquel podía ser óptimo intermediario entre ella y su amante. Y habiendo pensado que le convenía hacer, se fue a una hora oportuna a la iglesia donde él iba y haciéndole llamar, dijo que cuando le placiera, con él quería confesarse. El fraile, viéndola y estimando la mujer de linaje,
la escuchó de buena gana, y ella después de la confesión dijo: Padre mío, necesito recurrir a vos por ayuda y por consejo en lo que vais a oír. Yo sé, porque os lo he dicho, que conocéis a mis parientes y a mi marido, por el cual soy amada más que su vida, y ninguna cosa deseo que él, como hombre que es riquísimo y que puede bien hacerlo, no lo adquiera incontinenti, por las cuales cosas más que a mí misma le amo, y dejemos aparte que lo hiciese, pero si siquiera pensase alguna cosa que contra su honor o gusto fuera, ninguna mujer culpable sería más digna del fuego que yo. Ahora, uno de quien en verdad no sé el nombre, pero que me parece persona de bien, y si no estoy engañada os frecuenta mucho, apuesto y alto en la persona, vestido de paños oscuros muy honrados, tal vez no percatándose de que mi intención era tal como es, parece que me ha puesto sitio, y no puedo asomarme a puerta ni ventana ni salir de casa sin que el incontinenti no se ponga delante, y me maravillo de que no esté aquí ahora, de lo que mucho me duele, porque tales maneras hacen con frecuencia a las damas honestas ser censuradas sin culpa. He tenido en el ánimo hacérselo decir alguna vez a mis hermanos, pero luego he pensado que los hombres hacen algunas veces las embajadas de manera que las respuestas que se siguen son malas, de lo que nacen palabras, y de las palabras se llega a las obras, por lo que, para que daño y escándalo no se provocasen de ello, me lo he callado, y deliberé decíroslo antes a vos que a otros, tanto porque me parece que su amigo sois como también porque a vos os está bien de tales cosas no ya a los amigos sino a los extraños reprender. Por lo que os ruego en nombre de Dios que le reprendáis y roguéis que no siga con estas costumbres. Hay bastantes mujeres que por ventura estarán dispuestas a estas cosas, y les agradará ser miradas y deseadas por él, mientras a mí me es gravísima molestia, como que de ningún modo tengo el ánimo dispuesto a tal materia. Y dicho esto, como si lagrimear quisiese, bajó la cabeza. El santo fraile comprendió enseguida que hablaba de aquel de quien verdaderamente hablaba, y alabando mucho a la señora por esta su buena disposición, firmemente creyendo ser verdad lo que decía, le prometió actuar así y de tal manera que por aquel tal no sería molestada, y sabiendo que era muy rica, le alabó las obras de caridad y las limosnas, contándole sus necesidades. A lo que la señora dijo: Os lo ruego por Dios, y si lo negase, decidle con firmeza que soy yo quien os ha dicho esto y a vos me he dolido. Y luego, hecha la confesión e impuesta la penitencia, acordándose de los encomios hechos por el fraile a las limosnas, llenándole ocultamente la mano de dineros, le rogó que dijese misas por el alma de sus muertos, y levantándose de junto a sus pies, se volvió a casa. A ver al santo fraile, no después de mucho tiempo, como acostumbraba vino el hombre de pro, al cual, luego de que de una cosa y de otra hubieran hablado juntos durante algún tiempo, llevándole aparte, con modos muy corteses le reprendió la atención y las miradas que creía que dedicaba a aquella señora, tal como ella le había explicado. El hombre de pro se maravilló, como quien nunca la había mirado y rarísimas veces acostumbraba a pasar por delante de su casa, y empezó a querer excusarse. Pero el fraile no le dejó hablar, sino que le dijo: Ahora, no finjas maravillarte ni gastes palabras en negarlo, porque no puedes. No he sabido estas cosas por los vecinos. Ella misma, mucho quejándose de ti, me las ha dicho. Y si a ti estas chanzas ya no te están bien, de ella te digo esto, que si jamás he encontrado alguna esquiva a estas tonterías, ella es, y por ello, por tu honor y por tu tranquilidad, te ruego que te retraigas y déjala estar en paz. El hombre de pro, más agudo que el santo fraile, sin demasiada tardanza la argucia de la mujer comprendió, y mostrando avergonzarse un tanto, dijo que no se entrometería en aquello de allí en adelante, y separándose del fraile, de su casa fue a la de la señora, la cual siempre estaba asomada a una pequeña ventana por verlo si pasaba. Y viéndolo venir, tan alegre y tan graciosa se le mostró que el asaz bien pudo comprender que había la verdad entendido por las palabras del fraile, y de aquel día en adelante, asaz cautamente, con placer suyo y con grandísimo deleite y consuelo de la señora fingiendo que otro asunto fuese el motivo, continuó pasando por aquel barrio. Pero la señora después de algún tiempo, ya convencida de que le gustaba tanto como él a ella, deseosa de inflamarlo más y asegurarle del amor que le tenía, buscando el lugar y el momento, al santo fraile volvió, y echándosele a los pies en la iglesia, empezó a llorar. El fraile, viendo esto, le preguntó compasivamente que qué novedad traía. La señora repuso: Padre mío,
las noticias que traigo no son sino de aquel maldito de Dios amigo vuestro de quien me he quejado a vos hace unos días, porque creo que haya nacido para irritarme grandemente y para hacerme hacer algo por lo que nunca podré ya estar contenta ni me atreveré a ponerme aquí a vuestros pies. ¿Cómo? Dijo el fraile, ¿no ha dejado de molestarte? Cierto que no, dijo la señora, pues desde que me quejé a vos de ello, como por despecho, habiendo tomado sin duda a mal que me haya quejado a vos, por una vez que pasaba, creo que después ha pasado 7 por allí. Y quisiera Dios que el pasar y el mirarme le hubiera bastado, pero ha sido tan atrevido y tan descarado que hasta ayer me mandó a una mujer a casa con noticias suyas y con sus vanidades, y como si yo no tuviese escarcelas o cintos me mandó una escarcela y un cinto, lo que he tomado y tomo tan a mal que creo que si no hubiera pensado en el escándalo, y también por vuestro amor, habría armado un zipizape, pero al fin me he serenado y no he querido hacer ni decir nada sin hacéroslo saber antes. Y además de esto, habiendo ya devuelto la escarcela y el cinto a la mujercilla que los había traído, para que se los devolviese, y habiéndola despedido de malos modos, temiendo que se fuera a quedar con ellos y le dijera que yo los había aceptado, como entiendo que hacen algunas veces, la volví a llamar y llena de enojo se los quité de la mano, y os los he traído a vos, para que se los deis y le digáis que no tengo necesidad de sus cosas, porque, por merced de Dios, y de mi marido, tengo tantas escarcelas y tantos cintos que podría enterrarle con ellos. Y luego de esto, como ante su padre me excuso ante vos de que si no se corrige, lo diré a mi marido y a mis hermanos, y que suceda lo que sea, que más quiero que él reciba injurias si debe recibirlas que ser difamada por su culpa, y hermano, así está ello. Y dicho esto, siempre llorando fuertemente, se sacó de debajo de la saya una preciosísima y rica escarcela con un valioso y elegante cintillo y se la echó al fraile en el regazo, el cual, totalmente creyendo lo que la señora le decía, airado desmesuradamente lo tomó y dijo: Hija, si de estas cosas te enojas no me maravillo ni te reprendo por ello, sino que mucho te alabo que sigas en esto mis consejos. Yo le reprendí el otro día, y el mal ha cumplido lo que me prometió, por lo que, entre aquello y esto que acaba de hacer entiendo tirarle de las orejas de tal manera que no te moleste más, y tú, con la bendición de Dios, no te dejes vencer tanto por la ira que vayas a decírselo a alguno de los tuyos, que podría seguirse de ello mucho mal. Y no pienses que de esto te va a venir ninguna calumnia, que yo seré siempre, ante Dios y ante los hombres, firmísimo testigo de tu honestidad. La señora fingió consolarse un tanto, y dejando esta conversación, como quien su avaricia y la de los demás conocía, dijo: Señor, estas noches se me han aparecido mucho mis padres en sueños, y me parece que están en grandísimas penas, y lo que piden es limosnas, especialmente mi mamá, que me parece tan afligida e infeliz que es una lástima verla. Creo que esté pasando grandísimos sufrimientos al verme en esta tribulación a causa de ese enemigo de Dios. Y por ello querría que me dijeseis por sus almas las 40 misas gregorianas y vuestras oraciones, a fin de que Dios los saque de aquel fuego atormentador. Y dicho esto, le puso en la mano un florín. El santo fraile lo tomó alegremente, y con buenas palabras y con muchos ejemplos alentó su devoción, y dándole su bendición la dejó irse. Y cuando se fue la señora, no dándose cuenta que le había tomado el pelo, mandó a por su amigo, el cual, venido y viéndole airado, se apercibió incontinenti de que había noticias de la mujer, y esperó a ver qué decía el fraile. El cual, repitiéndole las palabras que le había dicho otras veces y hablándole ahora insultantemente y enojado, le reprendió mucho por lo que le había dicho la señora que había hecho. El hombre de pro, que todavía no veía a dónde el fraile quería llegar, negaba con bastante blandura que le hubiera mandado la escarcela y el cinto, para que el padre no lo creyese, si por acaso la mujer se la hubiera dado. Pero el padre, muy enfadado, dijo: ¿Cómo puedes negarlo, mal hombre? Ahí lo tienes, que ella misma llorando me lo ha traído, mira a ver si lo conoces. El hombre de pro, haciendo como que se avergonzaba mucho, dijo: Claro que lo conozco, y os confieso que he hecho mal, y os juro que, pues que en esa disposición la veo, que nunca más oiréis una palabra de esto. Ahora, las palabras fueron muchas. Al final, el borrego del fraile le dio la escarcela y el cintillo a su amigo, y luego de mucho haberle adoctrinado y rogado que no se ocupase más de aquellas cosas, y habiéndoselo él prometido, le dio licencia.
El hombre de pro, contentísimo de la certeza que tenerle parecía del amor de la mujer y del hermoso presente, cuando se separó del fraile, se fue a un lugar de donde cautamente hizo a su señora ver que tenía la una y la otra cosa, de lo que la señora estuvo muy contenta, y más aún porque le parecía que su invención iba de bien en mejor. Y no esperando nada más ya, sino a que su marido se fuese a cualquier parte, para finalizar su obra, sucedió que, por alguna razón, no mucho después de esto tuvo el marido que ir hasta Génova. Y en cuanto se hubo montado a caballo por la mañana y puesto en camino, se fue la señora a donde el santo fraile, y luego de muchas quejumbres, llorando, le dijo: Padre mío, ahora sí os digo que no puedo aguantar más, pero porque el otro día os prometí que no haría nada que antes no os dijese, he venido a excusarme con vos, y para que creáis que tengo razón en llorar y quejarme, quiero deciros lo que vuestro amigo, o diablo del infierno, me hizo esta mañana poco antes de maitines. No sé qué mala suerte le hizo saber que mi marido se fue ayer por la mañana a Génova, pero esta mañana, a la hora que os he dicho, entró en un jardín mío y por un árbol subió hasta la ventana de mi cámara, que da sobre el jardín, y ya había abierto la ventana y quería entrar en la cámara cuando yo, despertándome, me levanté de repente y me había dispuesto a gritar, y habría gritado a no ser que él, que todavía dentro no estaba, me pidió merced por Dios y por vos, diciéndome quién era. Con lo que, al oírlo, por amor vuestro me callé, y desnuda como nací corrí a cerrarle la ventana en la cara, y él en mala hora creo que se fue, porque no lo sentí más. Ahora, si esto es cosa que pueda aguantarse, decídmelo. En cuanto a mí, no entiendo soportarle más, pues por amor de vos ya le he sufrido demasiadas. El fraile al oír esto se sintió lo más irritado del mundo, y no sabía qué decir, sino que muchas veces le preguntó si había visto bien que fuese él y no otro. A lo que la señora repuso: Alabado sea Dios, si no voy a distinguirle a él de cualquiera otro. Digo que vi que fue él, y aunque lo negase él, no se lo creáis. Dijo entonces el fraile: Hija mía, no hay más que hablar, que esto ha sido demasiado atrevimiento y una cosa demasiado mal hecha, e hiciste lo que debías al echarlo de allí como hiciste. Pero te ruego, puesto que Dios te libró del deshonor, que, así como has seguido mi consejo 2 veces seguidas, lo hagas esta vez, es decir, que sin quejarte de ello a ninguno de tus parientes me dejes hacer a mí, y ver si puedo ponerle freno a ese demonio desenfrenado que yo creía que era un santo, y si puedo llegar a apartarle de esta bestialidad, bien, y si no pudiera, desde ahora te doy permiso y mi bendición para que hagas lo que en tu ánimo juzgues por bueno. Pues bien, dijo la señora, por esta vez no quiero enfadaros ni desobedeceros, pero haced de manera que se guarde de molestarme más, y os prometo no volver a venir más por este asunto. Y sin decir más, como enojada, se fue de donde el fraile. Y apenas había salido de la iglesia la señora, cuando el hombre de pro llegó, y fue llamado por el fraile, y llevándole aparte, le dijo los mayores insultos que nunca se han dicho a un hombre, desleal y perjuro y traidor, llamándolo. Que ya otras 2 veces había visto lo que querían decir los reproches de este fraile, escuchándole con atención e ingeniándose con respuestas perplejas en hacerle hablar, primeramente le dijo: ¿A qué viene este enojo, señor mío? ¿He crucificado a Cristo? A lo que el fraile repuso: Mirad el desvergonzado, oíd lo que dice. Habla ni más ni menos como si hubieran pasado 1 año o 2 y el tiempo le hubiera hecho olvidar sus ignominias y deshonestidad. En los instantes que han pasado desde los maitines de esta mañana se te han ido de la cabeza las injurias que has hecho al prójimo. ¿Dónde has estado poco antes del amanecer? Respondió el hombre de pro: No sé dónde he estado, muy pronto os llega el recadero. Es la verdad, dijo el fraile, que el recadero ha venido. Pienso que creíste que porque el marido no estaba la noble señora iba a abrirte sus brazos incontinenti. Ah, qué lindo, qué hombre honrado. Se ha hecho caminante nocturno, abridor de jardines y escalador de árboles. ¿Crees que con tu osadía vas a vencer la santidad de esta mujer que de noche te le subes a las ventanas por los árboles? Nada hay en el mundo que la desagrade tanto como tú, y tú no cejas. En verdad, dejemos que ella te lo ha demostrado muchas veces, pero también con mis correcciones te has enmendado mucho. Pero voy a decirte una cosa, hasta ahora,
No por el amor que te tenga, sino a instancias de mis ruegos ha callado lo que le has hecho, pero no va a callarse más. Le he dado permiso para que, si la desagradas en algo más, haga lo que le parezca. ¿Y qué harás si se lo dice a sus hermanos? El hombre de pro, habiendo comprendido suficientemente lo que le convenía, como mejor supo y pudo, con muchas promesas tranquilizó al fraile, y despidiéndose de él, al llegar maitines de la noche siguiente, entrando en el jardín y subiendo por el árbol, y hallando la ventana abierta, se metió en la alcoba, y lo más pronto que pudo se echó en los brazos de su hermosa señora, la cual, con grandísimo deseo habiéndolo esperado, alegremente le recibió diciendo: Gracias sean dadas al señor fraile que también te enseñó el modo de venir. Y después, tomando placer el uno del otro, hablando y riéndose mucho de la simplicidad del bruto fraile, injuriando los copos de lana y los peines y las cardenchas, juntos se solazaron con deleite. Y poniendo en orden sus asuntos, de tal manera hicieron que, sin tener que recurrir de nuevo al señor fraile, muchas otras noches con igual contento se reunieron, al que pido a Dios por su santa misericordia que me lleve pronto a mí y a todas las almas cristianas que lo deseen.